concluyéramos, o sea, vamos a concretar la primera parte. Tenemos breve y rápidamente entonces que el hombre va hacia Asia y en Asia es donde se vuelven a encontrar las primeras evidencias ya de una religión en el Neolítico. A inicios del Neolítico, 9000 años antes de nuestra era. ¿Vamos bien? Vamos bien. Bien. ¿Sigo o...? Sí, sigue, concrétalo tú. Las zonas donde se encuentran, nada más brevemente, y ya nos continuamos. Repito que la parte del continente asiático a donde se da el inicio del desarrollo de la agricultura, la aparición de las sociedades agrarias, las neolíticas, es Asia Menor, es decir, el próximo Oriente Asiático. En términos políticos de los países de hoy, estamos hablando de Siria, Jordania, Israel, la región autónoma palestina, la parte asiática de Turquía y también una parte de lo que es Irán, antigua Persia, e Irak, antigua Mesopotamia. En esta zona se da este proceso de surgimiento de las más antiguas religiones neolíticas. Bien, quiero concluir, concretar una cuestión. Ajá. Quiero dejar bien claro que no es así, repito, no es así que inmediatamente y automáticamente después de la aparición de la agricultura surge la religión de la gran diosa madre. Es decir, no es así. Ah, qué bueno que lo aclaraste. Hay un tiempo, algo largo, de hecho, de varios cientos de años, incluso más de 2000, entre la aparición de la economía de la agricultura y el momento cuando la religión de la gran diosa madre se vuelve ideológicamente dominante. Es decir, desde finales del 9º milenio, principios del 8º milenio antes de nuestra era, ya tenemos las sociedades agrarias y con una economía basada en la cría de los animales. Ya desde entonces tenemos formas de vida religiosa nuevas, pero estas nuevas formas de vida religiosa de las primeras sociedades agrarias todavía no es la gran religión de la Magna Mater. Sin embargo, ya eran religiones. Sí, ya eran formas de la vida religiosa, pero todavía distintas, diferentes de lo que será al rato la gran diosa, la religión de la Magna Mater. ¿A qué me refiero? Un elemento sumamente importante, de hecho, en algunas partes predominante, fue la deificación de ciertas especies de animales. Es decir, en unas sociedades agrarias y pastoriles, y sobre todo en los altos de esta región de Asia Menor, al principio la religión giraba en torno no de la gran diosa madre, sino en torno al concepto de animal sagrado, animales divinizados. ¿Cómo diablo lo sabemos? Exacto. Sí, lo sabemos. Buena pregunta. Lo sabemos por las conclusiones que se desprenden del material arqueológico. Es decir, en los sitios arqueológicos tempranos, los sitios como Zavichenisanidar, como Kualat Jarmo, en los altos, la plástica figural, es decir, las figurillas de barro cocido, son esencialmente representaciones de animales. En la mayoría de los sitios, las figurillas de las mujeres, las famosas diosas madres, son muy escasas y en gran cantidad de sitios están completamente ausentes. Lo que predomina de manera clara son las figurillas de los animales y se supone que estas figurillas representan a la consagración, deificación de estas especies que se representan, que en general son ovicápridos, cabra y oveja.
Y también en aquellas partes en donde la agricultura era la forma de economía dominante, sí tenemos representaciones de las diosas madres, o sea, las figurillas femeninas de barro, pero el elemento animal, o sea, el elemento de la religión relacionada con el culto de los animales sigue siendo muy importante. Okay, bien. Llega luego el momento en la transición del 7º al 6º milenio, cuando todos estos elementos de los cultos animalescos, de los cultos de las deidades, divinidades animales, todo eso queda como que incluido en una religión que ahorita todo su discurso religioso gira en torno a la diosa madre. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos por el hecho que a partir de estas fechas que les dije, finales del 7º, inicios del 6º milenio, el arte de estas culturas ya está completamente cargado hacia el aspecto femenino. El aspecto zoomorfo, animalesco, si aparece, está así como que subordinado claramente al aspecto femenino. La plástica figural de los sitios de este periodo es casi por completa antropomorfa y además netamente femenina. De algunos sitios de la época, hay un sitio de extrema importancia, que hoy ya no podré hablar de él, pero la próxima vez lo vamos a... Solo menciónalo. Sí, claro, lo menciono y la vez próxima lo vamos a ver a fondo. Hay un sitio en Anatolia, Turquía, que se llama Çatalhöyük en Anatolia, y otro sitio en Anatolia, Hasilar, que son los sitios que nos presentan cómo el arte y todo el pensamiento religioso se volvieron completamente femeninos. Y del sitio Çatalhöyük proviene la representación de la diosa madre, pues más cabal, más perfecta. Bueno, tengo unos minutos. Bien, perfecto. Órale. Cómo se va moviendo todo, muy similar a nuestros días también. Yo creo que si volviera a haber humanidad en la Tierra, se volvería a repetir más o menos la misma situación, ¿no? Bueno, eso quién sabe. Eso es una pregunta muy fuerte. Porque son pocas las posibilidades de realización. Son finitas. Son finitas. Son finitas. Más pocas, es correcto. Sí, son finitas porque independientemente si Asia, África, Europa, pues todos somos Homo sapiens, o sea, la misma especie, hay una unidad básica de la especie humana, y la cantidad de las posibilidades de las creaciones culturales es finita porque limitada por nuestra condición biológica en tanto que especie humana. Ahora, en la próxima sesión voy a describir los hallazgos de Çatalhöyük, las diosas madres de Hasilar y también de otros sitios de la época, pero en resumidas cuentas quiero remarcar una vez más de que pasaron 2000 años entre la aparición de las sociedades agrarias y el momento cuando la religión de la gran diosa madre, la religión de la Magna Mater, se volvió completamente dominante. A lo largo de 2000 años, los primeros 2000 años de las sociedades agrarias, este culto femenino iba captando cada vez mayor importancia, pero no era un proceso revolucionario, sino más bien lento y pautado. Es decir, 2000 años tardó el proceso para que la diosa madre se convirtiera en la esencia de la religión. Desde los sitios más tempranos, como Jericó, como Zavicheni Shanidar, como Gaindarej, a donde no hay casi nada femenino, a los sitios como Çatalhöyük, como Hasilar y otros, a donde todo es femenino, pues hay un lapso de tiempo más de 2000 años. De tal manera que también eso nos presenta que la religión no es un estado, sino un proceso que cambia, un proceso evolutivo. Vamos a ver, chistosamente, cómo en Europa es algo que se dio exactamente al revés. Vamos a ver que en Europa
las sociedades agrarias más tempranas son las que tuvieron la religión netamente femenina, y luego este elemento femenino empezó a perder importancia a favor de los elementos religiosos vinculados con los animales divinizados, sacralizados. Es decir, en Europa, lo adelanto, se dio un proceso al revés, exactamente al revés de lo que se dio en el Próximo Oriente Asiático. Por eso es importante ver caso tras caso. Bien, ahorita pasamos a ver si hay algunas preguntas. Perfecto. Carol Cosiva, ¿cómo estás, Henry? Bien, bien. Martín, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Perfecto. Hoy una emisión más de este programa para el origen de las religiones. Muy interesante todo lo que hemos tratado. Pues continuaremos entonces con el tema de hoy. Bien, tengo una propuesta, puesto que me siento poco, si va a decir una broma, sí, puesto que me siento un poco cansado. He tenido una fiesta familiar ayer, algunos que me están escuchando ya saben qué fiesta fue. Así que, ¿saben qué? Oren un poco, yo aquí me echo un sueñito. Perfecto, muy bueno, me parece una buena idea. Empiezo yo. Pero sí vamos a platicar un poco de estas ondas. Perfecto. Vamos a platicar sobre el tema que nos ocupa desde algún tiempo, el tema de orígenes del pensamiento religioso, orígenes de la religión. Les recuerdo a todos los colegas radioescuchas, colegas auditorio, como dice el doctor, que estamos viendo la temática de la religión desde sus orígenes más antiguos, es decir, hemos visto lo más antiguo que se conoce, lo más antiguo que tenemos en cuanto a los meros inicios, primeras formas del pensamiento religioso de la prehistoria muy profunda, paleolítico medio, allá de Cap, Sexcul, todo eso. Ya vimos el caso de la primera religión firme, estructurada del paleolítico, y la vez pasada, desde 2 semanas, estamos tocando el tema de la religión, o más bien de las religiones propias para las sociedades agrícolas, o sea, los grupos humanos cuya existencia se basaba en la agricultura. Eso de descubrir la agricultura tuvo un enorme impacto religioso, o sea, la religión tomó forma notablemente distinta, diferente que antes, y hoy me gustaría ir un poco al grano, es decir, profundizar un poco más en cuanto al tema de la religión de la gran diosa madre, la religión de la Magna Mater, en las sociedades agrícolas tempranas, allá a donde por primera vez se dio este proceso, es decir, en el Próximo Oriente Asiático. Bien, Próximo Oriente Asiático, como nos mencionaba, son las primeras evidencias. Allá, en esta región del mundo, que hoy es Siria, Palestina, Israel, Palestina en términos de la región autónoma Palestina, una parte de Irak, una parte de Irán y la parte asiática de Turquía, o sea, lo que se conoce como Anatolia. Bien, allá más tempranamente se dio el proceso de aparición de las culturas agrícolas, y ya más tempranamente se dio, por lo tanto, el proceso del surgimiento y el desarrollo de las formas de la vida religiosa que giraban en torno al concepto de la gran diosa madre. Ya todo eso vimos. Hoy me gustaría platicar un poco de lo que son algunos sitios concretos. O sea, un segundo. Sí, hemos visto en términos generales y ahorita vamos a muy al grano, y concretamente a algunos lugares famosos como sitios arqueológicos de extrema importancia, pero lo que a nosotros nos interesa
es que en estos sitios tenemos una serie de hallazgos que nos hablan de la vida religiosa. Por ejemplo, el lugar cuyo nombre aparece en la Biblia, Jericó. ¿Se acuerdan, amigos? En la Biblia se está hablando de la caída de los muros de Jericó a raíz de las trompetas de los ángeles. Otro sitio de extrema importancia, donde tenemos una enorme cantidad de los elementos de la vida religiosa, es un sitio que se le conoce como Çatalhöyük en Anatolia, Turquía, y otro sitio que es Hasiler, también en Anatolia, Turquía. Voy a platicar un poco sobre lo que se ha encontrado en estos sitios. Bueno, empiezo con Jericó. Vaya, Jericó es un lugar único en su género. De hecho, en su momento es el único caso en todo el globo terráqueo de la existencia de un asentamiento humano, podemos llamar protociudad. Estamos hablando del 8º y del 7º milenio antes de nuestra era. Perdón, estamos hablando de las épocas que han pasado hace mucho tiempo. Hace más de 10.000 años, Jericó era una aldea con una densidad de población más de 3.000 habitantes. Uno puede decir, ¿cómo que? ¿Y eso es mucho? Hay que saber que en aquellos tiempos, en casi todos los lugares del globo, los grupos humanos tenían como máximo allá por 200 personas. En Jericó tenemos una densidad de población que llegó hasta 3.000, pero lo más insólito es su enorme sistema defensivo. Tenemos en Jericó una enorme muralla de varios metros de altura, en algunas partes de 6 metros del grosor. Tenemos un sistema del grosor, de lo grueso del muro. Tenemos un sistema de torres defensivas. Algunas de estas torres se conservaron. Tienen más de 10 metros de altura, más de 8 metros de diámetro. Cada una de estas torres con unas rampas de acceso, con un complejo sistema de fosos defensivos. Es decir, estamos hablando de un lugar que en este momento histórico es algo absolutamente incomparable. Es el único lugar en el planeta a donde tenemos se antoja decir, protociudad con un tremendo y enorme sistema defensivo. Nada parecido se conoce en ningún otro lugar del globo terráqueo. ¿En qué año? Estamos hablando del 8º y del 7º milenio antes de nuestra era, es decir, hace unos 9.000 años. ¡Qué grueso! 6 metros de espesor. Y torres defensivas de 10 metros de altura, 8 metros de diámetro. Esto a lo mejor no suena tan impactante, pero viendo la época, viendo que en general la gente vivía en pequeñas chozas, en pequeños poblados, pueblos. Aún es prehistoria. Prehistoria bastante antigua. Cabe mencionar que entre Jericó y la aparición de las primeras ciudades sumerias, como Eridu o Ur o Uruk, han pasado más de 5.000 años, es decir, todavía faltan más de 5.000 años a que surjan las primeras ciudades conocidas, las más antiguas ciudades de este planeta. Podríamos decir que se adelantaron a su tiempo 5.000 años. Se adelantaron bastante y han construido algo que no tiene paralelo en ningún otro lugar. Vaya, pero Jericó también es súper importante por unos elementos de la religión. Vaya, en primer lugar, tenemos en Jericó, por primera vez, documentado el caso de los edificios que fueron construidos con el explícito fin de ser santuarios. Es decir, ya hemos visto que algunas cuevas pintadas, las
cuevas del Paleolítico Superior con pinturas rupestres. Exacto. Probablemente han servido como santuarios, pero estos santuarios de las cuevas, aunque fueron parcialmente gestadas por el hombre, pero al fin y al cabo son formaciones naturales. Es decir, las cuevas fueron adaptadas para funciones rituales, fueron pintadas sus paredes, pero para el caso de Jericó tenemos los más antiguos conocidos casos de construir edificios cuya finalidad es servir como santuario. ¿Cómo lo sabemos? Porque en algunos de los edificios en Jericó fueron encontradas obras del arte que denotan el carácter ritual de estos edificios. Por ejemplo, en un edificio fueron descubiertas 3 figuras de barro, tamaño casi natural, una que representaba a un hombre, una que representaba a una mujer, una figura que representaba a un niño. Se antoja decir que la representación más antigua de la Sagrada Familia, este es el caso más antiguo de una representación familiar, pero no se trata de expresar la idea de la familia, porque en este mismo edificio fueron encontradas varias figurillas cuya finalidad de estas figurillas, no cabe ni la más remota duda, es religiosa. Es decir, estamos ante un santuario que nos indica algún tipo del culto relacionado con el concepto de la familia. Es un elemento. Luego, varias figuras, en general zoomorfas, o sea, en forma de animalitos, fueron encontradas en Jericó. De esta época, tan solo una sola figurilla es femenina. Eso hay que mencionar. De este momento inicial de los grupos con la agricultura, en los lugares como Jericó, una sola figurilla femenina, muchas de los animales, y en otros sitios como en Gandarej, también una sola figurilla femenina, y las demás las figurillas de los animales. Eso hay que mencionar porque no es así de que inmediatamente cuando surgió la agricultura, que surgió de inmediatamente esta religión de la gran diosa madre, no es así, duró un tiempo. Luego, otra cosa interesante desde el punto de vista de la religión en Jericó es algo que probablemente es la sobrevivencia de la religión anterior. Para ser más concreto, un segundo. Sí, no importa, de todos modos, adelante vamos. Sí. Un elemento muy propio para Jericó y para algunos sitios cercanos es el culto de los cráneos, más bien, culto de las cabezas, que consistía en que se extraía de las tumbas el cráneo, luego este cráneo se le modelaba, se le aplicaba el modelaje en barro, es decir, sobre el cráneo se modelaba en el barro los rasgos faciales de alguna persona, incluso se le pintaba el cabello. Son los cráneos con los rasgos faciales modelados, o sea, sobre el cráneo, como la base, se le aplicaba el barro. ¿Cómo lo hacen? Exactamente, el barro, y sobre este barro, sobre el cráneo, se le modelaba rasgos faciales, y estos cráneos con rasgos modelados se estaba depositando en un pedestal en algún lugar particularmente importante en la casa. Es decir, el cráneo estaba expuesto en algún lugar de particular importancia, y todo eso se relaciona probablemente con el culto de los antepasados. Es decir, se supone que se extraían los cráneos de las tumbas de los antepasados
y de alguna manera el antepasado seguía viviendo en la casa mediante la presencia de su cráneo que se le aplicó los rasgos faciales. Esto es algo muy propio para la religión de este lugar, de Jericó. En suma, quiero decir que para aquellos tiempos estamos ante una religión que todavía está bastante lejos de ser un tipo del pensamiento religioso estructurado en torno al concepto de fertilidad y fecundidad. Es decir, el aspecto femenino es casi ausente, apenas empieza a notarse. Como que ahí se está hablando de otro tipo de religión u otro pensamiento religioso distinto, ¿no? Pues se está hablando de un sitio a donde estamos viendo de cómo en el contexto de una religión antiquísima, una religión cuyos orígenes se remontan en el paleolítico, vemos cómo a este mundo de la religión antigua, de la religión paleolítica, empiezan a entrar, empiezan a penetrar en ella elementos de una nueva religión, de una nueva forma del pensamiento religioso, y se trata de un pensamiento religioso directamente vinculado con la agricultura, por lo tanto con la mujer. Digo la mujer porque la tierra es femenina. La tierra, como la mujer, saben del enigma de la vida. Y la mujer descubrió la agricultura. Pero no entiendo algo ahí. A ver, dime. Si el cráneo se saca y se le pone el barro, Ajá. Y esto viene del paleolítico, esto no tiene relación entonces con los animales divinos, pero tampoco veo la relación con la Magna Mater. Sí. Lo que pasa, estamos hablando de un momento de transición, es decir, todavía predomina la religión anterior. Lo que pasa, hay un tema que yo no toqué todavía, no lo mencioné en ningún momento, pero el culto de los cráneos extraídos de las tumbas es algo que se ve desde el paleolítico en varios lugares. Es decir, probablemente uno de los elementos de la vida religiosa más antiguos es el culto a los antepasados. Es decir, ¿de qué año estaremos hablando? Las evidencias más antiguas del culto de los cráneos extraídos del contexto funerario y luego colocados intencionalmente en zonas habitacionales, algo así, o los cultos o el culto de cráneos separados, esto viene incluso desde los tiempos de los neandertales. ¡Órale! Es un tema... Los neandertales lo hacían ya entonces. Sí. Tenemos un caso muy famoso de Monte Cícero en Italia, de un cráneo que fue separado del esqueleto. Es el cráneo de un niño neandertal, y el cráneo estaba rodeado por una serie de piedras, en un círculo de piedras, pero la base del cráneo fue rota, probablemente con la finalidad de extraer el cerebro. Extraer el cerebro para, de una manera ritual, consumirlo. Este es el hallazgo de Monte Cícero y es un hallazgo neandertal. Luego, en un lugar que se llama Tashiktash, que es la ex Unión Soviética, allá por el Mar Negro, tenemos otro caso de un cráneo de un niño neandertal que fue colocado, fue depositado como tumba, nada más el cráneo, pero enterrado junto con una serie de varios cuernos de gacela. Es decir, el cráneo del niño depositado en relación de una serie de ofrendas animales. Hay más casos. Mencioné dos casos de
de los hallazgos que permiten pensar de algún culto relacionado con los antepasados, algún culto relacionado con los cráneos. O sea, se manifiesta eso como el cráneo extraído y separado. Y luego, para las tumbas de Homo sapiens sapiens, no de los neandertales, sino del hombre morfológicamente moderno, también en el Paleolítico tenemos casos de los cráneos expuestos, no en su esqueleto respectivo, sino tan solo los cráneos, de tal manera que este elemento de Jericó es una sobrevivencia de algunos cultos, de aquellas ideas religiosas, probablemente relacionadas con el culto a los antepasados, que se tenía desde las épocas muy antiguas, quiero decir, desde cuando empieza el periodo paleolítico, cuando estamos hablando de Jericó, estamos hablando del 8º milenio antes de nuestra era. Dicho de otra manera, la historia del pensamiento religioso cuenta ya con más de 25.000 años del desarrollo, es decir, desde el inicio de la gran religión paleolítica, del Paleolítico superior, la que está atrás de la pintura rupestre, la que está atrás de la plástica figural. Todo eso se remonta allá por 30.000 años antes de nuestra era. Y ahora brincamos a Jericó, el 8º, 7º milenio, es decir, más de 20.000 años, mucho más de 20.000 años de una profunda tradición religiosa. Esto es impresionante, se ve como las ideas se traen desde los ancestros, como ocurre hoy día también. Sí. Entonces, en Jericó estamos viendo una situación de que en un lugar a donde predomina todavía la antiquísima religión, cuyos orígenes se remontan al Paleolítico, entran en juego algunos elementos nuevos. Aparecen elementos nuevos antes completamente ausentes. Y este elemento nuevo que aparece y que en algún tiempo, concretamente en 2000 años, se va a convertir en el principal aspecto religioso, pues este elemento nuevo que entra es el culto de la fertilidad de la tierra, de la fecundidad de la mujer, es decir, todo lo que se conoce como el culto de la gran diosa madre, Magna Mater, cosa que ya vimos la vez pasada. Y en Jericó entonces se está dando el proceso de los primeros indicios de este culto, pero en el contexto todavía predominante de la forma de la vida religiosa anterior. Bien. En los mismos... y luego hay un cambio. En el 7º y 6º milenio antes de nuestra era, la parte del Próximo Oriente Asiático, a donde se dan los procesos particularmente importantes, ya no es el llamado Levante, es decir, ya no es Siria, Palestina, Jordania, sino ahora el núcleo del desarrollo se pasa a lo que llamamos Anatolia, o sea, la parte asiática de Turquía. ¿Se le podría decir a esto, así como hoy hay una potencia mundial, digamos Estados Unidos, antes la potencia era Jericó y luego cambia a Turquía? Yo no haría esta comparación porque la situación de hoy, la situación de dominio total de Estados Unidos en cuanto a lo militar, en cuanto a lo económico, es una situación sin paralelo. Yo diría que más bien se podría comparar con Roma, con el Imperio Romano, ¿no? Pero más no con los tiempos de Jericó. Jericó era una proto-ciudad, la más grande del mundo en su tiempo. El sistema defensivo de Jericó está hablando de una situación de inseguridad. Voy a decir algo que tampoco mencioné hasta ahorita, pero algo muy importante. El desarrollo de la agricultura, aparte de ser vinculado con el régimen sedentario de la vida, con el surgimiento de la nueva religión y todo eso, el desarrollo de esta nueva forma de vida y nueva forma de producir alimentos desemboca en el concepto de la propiedad privada.
Es decir, surge en estos tiempos el concepto de propiedad privada en términos de este campo de cultivo es mío. Esta parcela de tierra yo la cultivo y lo que yo produzco es mío y para mi familia. El neolítico es el momento cuando este concepto de propiedad privada se gesta, en primer lugar. En segundo lugar, el periodo neolítico es cuando por primera vez se está desarrollando a escala nunca vista la actividad bélica. Las sociedades del Paleolítico casi desconocían la violencia. Las evidencias más antiguas de masacres, de ejecuciones masivas de grupos enteros, es decir, todo lo que es la violencia, el comportamiento agresivo, matanzas sangrientas y todo eso nace en el periodo neolítico. Miren, en Jericó hay una gran muestra, entonces entendemos por qué esas murallas, esas torres, esa tecnología de defensa. El tremendo sistema defensivo de Jericó hace patente este proceso del aumento de la actividad bélica, del comportamiento agresivo, cada vez más agresivo de los grupos humanos que están compitiendo en la misma zona por los recursos alimenticios. Mira, tenemos que tener bien presente un hecho. La agricultura significa invariablemente siempre tener un bien más codiciado. El bien es la comida. Porque la agricultura quiere decir siembra y cosecha. Es decir, cada cosecha implica dividir la cantidad del grano obtenido en dos. El grano para el autoconsumo y el grano que hay que almacenar para la próxima siembra. Es decir, las aldeas neolíticas que viven de la agricultura siempre tienen que tener la comida almacenada. La comida, es decir, el grano para la próxima siembra. Claro, porque mientras siembran, que comen. Exacto. Y entonces el grano que se obtiene se autoconsume, se almacena para el consumo posterior y se almacena para la siembra posterior. Eso quiere decir que surge el concepto de un tesoro ahí. Propiedad privada, porque uno está allá chambeando en su campo y además propiedad comunal propia para el pueblo en cuestión. Y eso significa que los pueblos, estos asentamientos a donde vive la gente y a donde está almacenado el grano, o sea, la comida, o sea, el bien más importante, se convierten en blancos de ataque. Y por lo tanto va en aumento la actividad bélica del hombre. Y por lo tanto empieza pues una espiral de violencia. Los poblados se vuelven cada vez más ricos en cuanto a la comida almacenada, por lo tanto más inseguros, y tarde o temprano eso termina en que los poblanos se fortifican. Sí. Surge un grupo social de guerreros. Se gesta un proceso que al fin y al cabo desemboca en la aparición de las ciudades, sociedades complejas, con clases sociales definidas y con grandes sistemas defensivos y con grandes ejércitos. Todo eso empieza en el periodo neolítico. Yo les dije la vez pasada, amigos, que eso de la aparición de la agricultura es algo que ha tenido un sinfín de consecuencias religiosas, sociales, políticas, y por eso hace mucho este momento le llamaron la revolución neolítica, porque a la larga ha
causado un cambio revolucionario que no fue de un día al otro, pero al fin un cambio muy profundo en todo el régimen de la vida. O sea, esto de producir alimentos, eso de hacer la agricultura y la cría, a la larga resultó un cambio que ha modificado por completo todos los asuntos, todas las dimensiones de la vida. Todo eso del surgimiento de las ciudades, de las clases sociales, surgimiento de los grupos armados, de las sociedades complejas, todo eso son consecuencias de la aparición de las sociedades agrarias y sedentarias. Y claro, la religión no se quedaba atrás. Todos estos cambios se vinculaban con la religión. Pido que hagamos ahorita un pequeño corte, entonces hablen.